Muy bien, vamos a iniciar las actividades de esta semana. Puedo hacer el cronograma. Aquí, si no se me escucha bien, con Mateo, si no se me escucha bien, me interrumpen y me avisan, por favor. Hablar frente a una pantalla no es muy agradable. Vamos a organizar las actividades según el calendario y la disposición de las autoridades. Vamos a tener actividades docentes esta semana y la próxima semana. Nosotros vamos a tratar de terminar entre la clase de hoy día y la clase del viernes. Teóricamente vamos a iniciar a las 4 de la tarde. Yo les confirmo, dependiendo de mis actividades aquí en el hospital, a ver si podemos adelantar un poco. Y en la siguiente semana, el próximo martes, vamos a coordinar con los representantes del grupo para hacer un taller práctico. Lo haremos vía Zoom, pero necesito algunos detalles de enseñarles en la realización del electrocardiograma. Y dependiendo si terminamos todos los temas y el taller, coordinaremos la fecha para el examen de electrocardiografía, que va a ser presencial, no va a haber examen virtual. Así las autoridades dispongan eso, no se puede tomar. Haremos grupos de 5, de 4, pasaremos todo el día, pero el examen va a ser presencial, el examen de electrocardiografía. Muy bien, permítanme abrir el otro computador para revisar las tareas. ¿Alguna pregunta en cuanto a las actividades, al cronograma, cómo vamos a hacer? Este trabajo impreso me entregan el día del examen, si bien ya lo recibí vía virtual, me entregan el día del examen. Muy bien, me confirman si estamos viendo una diapositiva ahí. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Recordemos nosotros el tema que vamos a abordar y que les mandé a revisar para que no resulte tan monótono por esta vía. Son lo que se llama los bloqueos de conducción, que actualmente usamos, como les dije, el término de disturbio de conducción más que bloqueo, por lo que representa esta palabra en personas que no están familiarizadas en el ámbito, en el dialecto médico. Entonces preferimos usar disturbios de conducción. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿En dónde nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en aquel estímulo que nace en el nódulo sinusal y que por las vías internodales llega al nódulo auriculoventricular, es decir, se origina correctamente en el nódulo sinusal y llega a su primer punto de control, que es el nódulo auriculoventricular. Todos sabemos que en el nódulo auriculoventricular existe un retardo fisiológico normal, eso es normal. Y luego de eso va a despolarizar los ventrículos, inicialmente el izquierdo y luego el ventrículo derecho. Muy bien, pero no toda disminución de la frecuencia cardíaca se considera patológica, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos estados fisiológicos, sobre todo en los deportistas. Y nosotros todavía vemos en la consulta que los pacientes son referidos para valoración por bradiarritmias o bradicardias. Si recordamos a que llamábamos una bradicardia sinusal, pues ya dijimos que es aquel paciente que tiene ritmo sinusal con una frecuencia menor de 60, pero que cumpla las características del ritmo sinusal, de lo cual José Alberto Arízaga nos va a recordar la primera característica del ritmo sinusal. ¿De ondas? ¿Perdón? Secuencia correcta de ondas.
es el electrocardiograma. La secuencia correcta. Nicolás Alejandro Córdoba, la segunda característica de ritmo sinusal. Intervalos de RR regulares. E intervalos de RR regulares. Ricardo Alejandro Pérez, otra característica del ritmo sinusal. La onda P sea positiva. Que la onda P sea positiva y vaya seguida de complejos QRST y que la frecuencia esté entre 60 y 100. Si esa frecuencia está menos de 60, hablamos de bradicardia sinusal. Pero si el ritmo es sinusal y el paciente no está sintiendo absolutamente nada, es decir, es asintomático, yo no tengo por qué asustarme ni tomar medidas diferentes. Nos derivan que está muy baja la frecuencia, que pongan un marcapaso. No funciona así si el ritmo es sinusal. Muy bien, estas baradiarritmias, estas alteraciones del ritmo, esta disminución de la frecuencia cardíaca pueden darse, déjenme ver, me gusta escribir, déjenme ver si puedo escribir, pausa, anotar, aquí está. ¿Ya? Estas bradiarritmias pueden deberse porque existe una enfermedad en el nódulo sinusal, es decir, el nódulo no está despolarizando la aurícula de manera continua, ¿no? Sobre todo esto en personas de la edad mayor, lo que se llama la enfermedad del nódulo sinusal, que por envejecimiento del sistema de conducción, ateroesclerosis, puede perder su funcionalidad. Y la otra causa de disminución de la frecuencia pueden ser lo que vamos a ver ahora, los disturbios de conducción aurículo-ventricular, conocidos también como bloqueos aurículo-ventriculares. Perfecto. No hay ninguna duda. Seguimos. Bien. Los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden presentar síntomas ya un poco más específicos. Es lógico pensar que si el volumen sistólico está disminuido por una frecuencia disminuida, no tenemos una buena perfusión cerebral y el paciente puede presentar algunos síntomas. Mareo, aturdimiento, vértigo. En casos más avanzados, el paciente puede presentar síncope, que es muy diferente a lo que es la lipotimia. Síncope, aquella pérdida brusca del estado de conciencia con recuperación total, inmediata. Síncope. En las personas de la tercera edad, cuando el síncope va acompañado de alteraciones de la frecuencia cardíaca, se conoce con el nombre de las famosas crisis de Stock-Adams, como está escrito ahí, crisis de Stock-Adams. Personas mayores que por envejecimiento del sistema de conducción pueden presentar bloqueos auriculoventriculares y síncope. Eso es el síndrome de Stock-Adams. Otros síntomas que pueden presentar los pacientes con bajas frecuencias o con bloqueos auriculoventriculares: fatiga, cansancio, angina, disnea, pudiendo llegar a otros como es cuadros de insuficiencia cardíaca cuando realmente hay verdaderos grados de bloqueo avanzado o alteraciones en el sensorio del paciente. Pero no hay nada específico, no hay un síntoma específico para decir por esto es un bloqueo auriculoventricular. Es muy general. Como ustedes han puesto, vamos a revisar el primer deber. A ver, dice aquí, tengo un deber de Natalie Almeida. A ver, Natalie,
La primera pregunta que yo les puse causas. Estoy con el otro computador con su deber abierto. A ver, lea lo que ha puesto usted como causas de bloqueos auriculoventriculares. Ya decía el infarto agudo o isquemia del miocardio, degeneración del sistema de conducción, miocardiopatías, miocarditis, hipotiroidismo y alteraciones del sistema autonómico y hipotálamo. Son muchas las causas que pueden causar disturbios de conducción. Natalie nombra allí lo que le llama una enfermedad. Voy a escribir aquí. Si se está viendo Mateo Martín. Sí, doctor. Enfermedad de Lenegre. Acuérdense de este término, enfermedad de Lenegre. Se conoce al envejecimiento del sistema de conducción. A eso hace referencia la enfermedad de Lenegre. Todas las personas que vamos llegando a la tercera edad, el sistema de conducción se va a ir alterando. Es como tener los cables eléctricos de la casa, pasan los años y la conducción no es la misma, es un sistema eléctrico. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros... esto es importante. La irrigación del nódulo del sistema de conducción es muy importante. La arteria del nódulo, la que irriga el nódulo sinusal, ojo, tiene en la mayoría de los casos, hasta un 80 a 90% de los casos de las personas se origina de la coronaria derecha. Y nos queda un 10 a un 20% de pacientes en la cual el origen de... que no se me cierren los trabajos, por favor. El origen está en la coronaria, en arteria circunfleja. ¿Por qué es esto importante? Porque si yo tengo un paciente que viene con dolor de pecho, con infarto agudo del miocardio, de la pared inferior, que nosotros sabemos que la arteria responsable de la pared inferior o diafragmática es la coronaria derecha, y si de la coronaria derecha nace en un 80 al 90% la arteria que lleva el flujo sanguíneo al nódulo, muchos pacientes infartados pueden bloquearse. Ustedes, cuando tengan un paciente infartado con una frecuencia baja, con un bloqueo auriculoventricular que vamos a aprender a reconocer ahora, piensen que esa arteria nodal se origina de la coronaria derecha. Y tenemos que tomar medidas terapéuticas que vamos a ver a continuación. Entonces, en la mayoría de los casos es una rama de la coronaria derecha. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa en los bloqueos de conducción auriculoventricular? ¿No? Los impulsos salen del nódulo sinusal. Los impulsos se originan del nódulo sinusal, pero son conducidos con retraso o no llegan a despolarizar los ventrículos. Es decir, el problema no está en el nódulo sinusal. Salen bien, pero se retrasan. Hace muchos años, dice aquí esta revisión, históricamente, cuando encontraban esta alteración en la conducción auriculoventricular, esa fue la primera indicación para colocar los marcapasos. Ahora ha evolucionado tanto el diagnóstico y tratamiento que pues ya vamos a ver en cuáles tipos de bloqueos se sugiere el marcapaso. También vemos casos de bloqueos a nivel de recién nacidos. Doctor, ¿cómo puede eso? Sí, hay el bloqueo AB congénito. Recuerden que los niños tienen frecuencias normalmente altas. La taquicardia sinusal es normal en los bebés, ya verán en semiología. Y muchos pacientes bebés nacen con 30, 40, 50 latidos por minuto por bloqueos AB congénitos. Como ellos únicamente, la actividad de ellos es lactar y dormir, no tienen mayor gasto y toleran muy bien hasta alcanzar un poco más de edad,
y terminan colocándose marcapasos desde niños. ¿Cómo clasificamos nosotros los bloqueos aurículo-ventriculares? Vamos a preguntar al siguiente deber, hablamos otro. Dice aquí Ana Cristina Serrano Contreras. A ver, Ana Cristina, vamos a ver usted qué ha puesto. Bueno, los bloqueos se clasificaban en bloqueos de primer grado. Estos en sí se daba un retraso en la conducción y en el electrocardiograma se observaba una prolongación del intervalo PR. También teníamos los bloqueos de segundo grado, que ya era más como un fallo que se daba de manera intermitente en la conducción y se clasificaba en Morbitz tipo 1 y Morbitz tipo 2. El Morbitz tipo 1 era en sí se alargaba el intervalo PR de manera progresiva hasta que se generaba un bloqueo. Desaparece el complejo QRS y después, bueno, se normaliza y se vuelve a repetir. El Morbitz. Está bien, vamos a parar ahí, estoy revisando su deber, está bien. Señores, el estímulo, ¿me confirman si están viendo lo que estoy dibujando? Sí, se ve. El estímulo nace en el nódulo sinusal, ya dijimos que el problema no está allí. Se dirige al nódulo aurículo-ventricular y despolariza el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Recordando que el izquierdo tiene los dos fascículos, antero superior y póstero inferior. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros bloqueo o disturbio de conducción de primer grado? Lo que tienen que examinar cuando hablemos de bloqueos auriculoventriculares es una estructura electrocardiográfica muy simple que es el intervalo PR. Y vamos a preguntarle a Emily Victoria Muñoz cuál era lo normal del intervalo PR, porque eso es básico para yo saber. Emily. Era 0,11 segundos. ¿Cuánto? ¿Lo escuché? 0,11. Vamos a preguntarle a Paula Quito Tello cuál era la característica del intervalo PR. Que duraba de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Y cuál era la diferencia del intervalo PR con el segmento PR? Es que el segmento tenía la onda y el intervalo no tenía la onda. La onda P. Ya, entonces, para yo valorar, señores, el intervalo, para valorar los bloqueos auriculoventriculares, tengo que analizar el intervalo PR. Y recordar que el valor normal del intervalo PR era de 0,12 a 0,20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos o milímetros. Yo tengo, como estamos hablando en sentido horizontal, hablamos de tiempo y es de 0,12 a 0,20 segundos. Se le clasifica en 3 grados que vamos a ir detallando cada uno. Movitz tienen que escribir como está correctamente allí, con B grande y TZ, no con B pequeña y S. Y el Movitz 1, este otro término que van a ver, es el famoso Wenckebach, que se escribe como está allí, por favor. Yo creo que es... No, está mal escrito aquí, señores. Ya les corrijo. Ya les corrijo. Muy bien. ¿A qué llamamos nosotros cuando diagnosticamos o cómo diagnosticamos el intervalo PR del bloqueo AB de primer grado? Se llama bloqueo AB de primer grado cuando el intervalo PR tiene una duración
mayor a 0,20 segundos. Simple. Si yo al hacer mi rutina electrocardiográfica mido el intervalo PR y veo que tiene una duración de más de 0,20 segundos, está hecho el diagnóstico, pero con una condición. Las ondas P y PR tienen que ir seguidas de complejo QRS. Es decir, el estímulo llega del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, llega y despolariza el ventrículo. Todos pasan, ¿de acuerdo? Retardados, pero pasan todos los estímulos desde el nódulo sinusal hacia el nódulo. Llega, nace en el sinusal, va al auriculoventricular, se retarda un poco y despolariza al ventrículo. Pero todos despolarizan. Es decir, para yo definir, todo onda P tiene que ir seguida de complejo QRS. Es muy simple el diagnóstico electrocardiográfico. Para toda arritmia dijimos que necesitamos trazos largos, ¿de acuerdo? Trazos largos para poder nosotros analizar. Y vemos aquí, esta es la onda P. Y si yo mido el intervalo PR, que es muy importante saber de dónde a dónde mido, ya dijimos que medimos desde el inicio. ¿Se está viendo, por favor? Sí, doctor. Desde el inicio de la onda P hasta donde comienza el QRS. Y si yo mido esa distancia, desde aquí hasta acá, vemos que mide 6 milímetros. Pero como yo no puedo hablar en milímetros, sino en segundos, vemos que mide 0,24 segundos. Pero ¿cuál es la característica fundamental? Ya sabemos que el intervalo está prolongado, entonces mi diagnóstico está hecho. Es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero fíjense que todas las P's van seguidas de complejo QRS. QRS. Listo. Es como ir a los controles de la policía, ¿no? Papeles, señor, le detiene un rato, presenta los documentos, pase. Siguiente, papeles, documentos, pase. Y así vamos, papeles, y todos pasan. Nadie se queda detenido en el nódulo auriculoventricular. ¿Cuánto tiene que medir para hablar de bloqueo auriculoventricular de primer grado? Más de 0,20, ¿no? 0,21, 0,22. Normalmente el intervalo PR puede ser más prolongado en los adultos mayores, a diferencia que en los niños nosotros podemos tener PRs cortos. ¿Alguna pregunta? Vamos a revisar un deber más. A ver, volvamos al primer grupo. A ver cómo es esto. Estamos en deber. Muy bien. Dice aquí Joaquín Hidro. Joaquín ha hecho una carátula, bloqueos auriculoventriculares, clasificación. Lea el concepto que usted ha puesto de bloqueo auriculoventricular, Joaquín. Es Joaquina, doctor. Perdón, mil disculpas, Joaquina, mil disculpas, por favor. Vamos ahí. Ya. Él decía que es un trastorno del sistema de conducción en el que existe una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos eléctricos procedentes de las aurículas hacia los ventrículos. Las causas que usted ha puesto. Entre las causas dice fibrosis idiopática y esclerosis del sistema de conducción, cardiopatía isquémica, ciertos medicamentos como beta bloqueantes o Perfecto, pausa, mucho ojo, señores.
en el tratamiento cuando vean farmacología. Medicamentos que pueden prolongar el sistema, el intervalo PR y causar bloqueos. Beta bloqueadores, medicamentos muy usados como antihipertensivos, como antianginosos, usan los psiquiatras para controlar la respuesta adrenérgica, usan los gastroenterólogos para controlar varices esofágicos, disminuyendo la frecuencia. Es un medicamento muy utilizado, los beta bloqueadores. Entonces, siempre percatarse que tenga un electro normal con un intervalo PR normal. Los antiarrítmicos, señores, los antiarrítmicos en general pueden causar una prolongación del intervalo PR. Los bloqueadores de los canales del calcio, que es un grupo de fármacos utilizados como antihipertensivos o antianginosos, y uno que ventajosamente ya ha salido del mercado y era una causa muy común de bloqueo auriculoventricular, el digital. La digoxina prolongaba el intervalo PR. Vamos al gráfico de la parte inferior y vemos aquí onda P, onda P, onda P, onda P, todas seguidas de complejo QRS, pero vemos que el PR se encuentra prolongado. ¿Qué hay que hacer en esto? Los pacientes son asintomáticos, generalmente no tienen aparentemente ninguna molestia. ¿Qué le voy a decir yo? Señor, necesito un marcapaso, venga todos los meses a mi consulta para yo repetir un electro. Esa va a ser la conducta, Pedro Matute. No, doctor. El bloqueo auriculoventricular es de primer grado, es asintomático, no tengo que hacer nada, únicamente observar, ver si hay alguna causa, algún fármaco que nos pueda alterar la conducción auriculoventricular y modificar, pero no necesita nada más. Esto no es cirugía, que marcapaso, que me voy a morir, que me va a dar un 5, me va a dar un infarto. No, señor, el infarto, el bloqueo de primer grado es observación. Perfecto. ¿Qué pasa si el disturbio de conducción aumenta? ¿No? Pasamos, según la clasificación de lo que se utiliza en este tipo de disturbios, a un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿no? Dice que se aplica cuando se produce un fallo intermitente en la conducción. En el de primer grado, todos los estímulos llegaban y pasaban. Revisión policial vehicular, todos llegan, documentos pasan. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en general, ya no pasan todos los estímulos. Es decir, yo voy a ver ondas P que no van seguidas de complejo QRS. Si vamos eso, le cambiamos al escenario de la revisión vehicular, el policía dice, papeles si tiene, pase, papeles, pase, papeles, pase, papeles no tiene, se queda. Uno ya no pasó. Basta que una onda P no despolarice el ventrículo, deja de llamarse bloqueo auriculoventricular de primer grado y pasa a llamarse de segundo grado. Vamos a ver si intentamos. ¿Qué es esto? No, esto no es esto. Muy bien, aquí tenemos onda P, está viéndose, QRS y T. ¿Está viéndose? ¿Aló? Perfecto. Viene una onda P, QRS, onda T. Viene una onda P, no despolariza, se bloqueó y comienza otra vez. Onda P, QRS, T. Onda P, QRS, T. Perfecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, cuando analice, ese borrón. ¿Por qué se me está borrando? Ustedes que manejan mejor esto. ¿Por qué se me borra? Bueno, veo nosotros.
Ya les muestro los ejemplos. Basta que haya una onda P que ya no despolarice, deja de llamarse bloqueo auriculoventricular de primer grado y pasa a llamarse bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Es un grado más avanzado, obviamente, y lo vamos a subclasificar en dos tipos. Aquí está bien escrito, por favor. El tipo 1, Movitz 1 o Wenckebach, y el tipo 2 o Movitz 2. A más grado de bloqueo, más repercusión. Muy bien. Limpiar todo. Vamos a ver los ejemplos. Perfecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para analizar un bloqueo auriculoventricular es identificar las ondas. Y tenemos aquí. Muy bien, vamos a participar porque hablo a la pantalla y me desespero. A ver, vamos ahí con Aileen Ayora. Aileen, me va diciendo qué onda estoy señalando. ¿Cómo se llama esta onda? P. Joana Lee, ¿qué estoy señalando? La onda R. Y Natalia Almeida, ¿qué estoy señalando? Perfecto, estamos despiertos. Como estamos viendo bloqueos auriculoventriculares, señalamos las P. Esto es P, veo que va seguida de QRS, P, 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 P. ¿Qué pasó con esta P? No hay QRS que le siga, es decir, no despolariza. Luego viene otra P, el QRS, P, QRS. ¿Ven? Yo estoy viendo muy claramente que esta P sí tiene complejo QRS, esta P sí tiene QRS, esta P sí tiene QRS y esta P no tiene complejo QRS. Esta de aquí sí tiene y esta de aquí sí tiene. Entonces el hecho de que haya una onda P que no conduce dejó de llamarse bloqueo auriculoventricular de primer grado y pasamos a un de segundo grado. ¿Cómo sabemos nosotros que se trata de un Movitz 1 o Movitz 2? ¿Cuál es la perla, la dica, el mensaje, la manera de que ustedes van a valorar esto? Primero identifican las P's y a todos dijimos, ¿no es cierto? P, 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 lindo, bonito. Una que no conduce. Cuando tengan una onda P que no conduce o no despolariza, se utiliza esos términos, vean cómo están los intervalos PR que le preceden. Repito, si yo veo la onda P que no despolariza, voy a analizar los intervalos PR de los complejos que le preceden. Pues mido este intervalo PR. ¿Cuánto mide, Martín? Más o menos. Más o menos unos 0.40 segundos. Casi 0.40, ¿no? Casi 0.40. Mido este otro PR. Juan Mateo, ¿cuánto mide? Más o menos. Más o menos igual 0.40. Este de aquí, ¿es más prolongado que este o son iguales? Pablo Mateo Durán. Según yo es más prolongado, el del lado derecho. Este de aquí, vamos señalando, este está más prolongado que este. Si este mide 0.40, este está midiendo unos 8 cuadritos, es decir, 0.32. Vamos con el anterior. Pedro Toledo. ¿Cuánto mide este PR aproximadamente? Pedro se fue, Pedro a tomar un jugo. Juega hoy día el Barça. Se fue Pedro. Entonces yo analizo, repito, para no confundirles. Cuando yo tenga una onda P que no vaya seguida de complejo QRS, como esta de aquí,
Analizo los intervalos PR que le preceden a esa P. Tengo 3 intervalos PR y mido. Y si veo que hay un aumento progresivo, se trata de un Movitz 1. Ejemplo, el primer PR de aquí mide 0,22. El segundo mide 0,32. El tercero mide 0,40. Y luego aparece la onda P que se bloqueó. Entonces, el concepto de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 es aquella onda P que no despolariza el ventrículo y cuyos intervalos PR que le preceden tienen un aumento progresivo. ¿Está claro o no está claro? Vean acá arriba, un PR mayor a este de acá, este PR mayor a este de acá, y luego viene la onda P que no despolariza. El aumento progresivo del intervalo PR se conoce con el nombre de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz. Está claro, Iván Nicolás Robles, vamos a revisar las pantallas. ¿Quién está durmiendo? Santiago González, está claro. Claro, doctor. Me olvidé de Edu está por ahí, Eduardo Carrión. Sí, doctor. Todo claro. Sí, todo claro. Daniel, Sí, ¿está claro? Joaquina ya habló conmigo. José Vega, ¿está claro, José? sí, doctor. Perfecto. Este es un grado más avanzado de bloqueo auriculoventricular. Pasemos a analizar el bloqueo de segundo grado, ya no Movitz 1, sino Movitz 2. Permítanme ver. Bueno, ¿qué dice aquí el texto? El Movitz 1, tipo 1 clásico, se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR antes de que la P no conduzca. Se llama el fenómeno de Wien. Perfecto. Ya, nuevamente otro ejemplo muy claro del aumento progresivo. Aquí miren, este dibujado bonito, este ejemplo, un PR que mire que está hasta normal. Este PR ya está más prolongado que el inicial y este ya está mucho más prolongado hasta que aparece la onda P. Esto puedo ponerles en el examen qué tipo de bloqueo es, y muy fácil ver que es un bloqueo de primer grado, de segundo grado Movitz 1 por el aumento progresivo del intervalo PR. Grados más avanzados de bloqueo pueden hacer que aparezca este tipo de trazo. Este trazo de abajo les voy a poner en el examen. Identifique qué bloqueo auriculoventricular es. Y vamos a preguntarle a Michelle. Michelle está por ahí. Doctor. Michelle, lo primero que hay que hacer es identificar las ondas, ¿no es cierto? Entonces, esta onda se llama... P. Esta onda se llama... P. Esta se llama... P. Y esta se llama... P. Y esta de aquí... P. P. Todo está muy claro. ¿Qué tengo yo? Una onda P que no va seguida de complejo QRS. Es decir, una onda P que no despolariza el ventrículo. ¿Qué nos enseñó el doctor Juan? Que cuando veamos una onda P que no despolariza, nos fijemos cómo están los intervalos PR que le preceden. Vamos a analizar los intervalos PR que le preceden y veo que este intervalo PR, Aaron, ¿cuánto mide aproximadamente? Unos 0,20 más o menos. Digamos 0,20 ya. Y Sol Peñafiel, este PR, ¿cuánto mide aproximadamente? Igual unos 20. Igual. Es decir, los PRs que le preceden a esta onda P que se bloqueó
prácticamente son iguales. Entonces, esa es la diferencia entre un MOVITZ 1 o Wenckebach y el MOVITZ 2. En el MOVITZ 1 tenemos aumentos progresivos del intervalo PR hasta que una onda P se bloquee. En el MOVITZ 2, súbitamente, sin aumento progresivo del PR, la onda P se bloquea. ¿Ven? Este ya es patológico, este ya da síntomas. Tenemos una pregunta, gracias a Dios. Vamos ahí, Carlos Javier Sánchez. Doctor, una pregunta rápida. No importa si es que el intervalo PR está, prolongado mayor de 0,20. Que no hay aumento progresivo, correcto. Generalmente está normal. En la mayoría de los casos son pacientes que vienen con PRs normales y de pronto ¡pum!, se bloquean. Pero pueden darse casos que puede estar pero todos mantienen el mismo tiempo. No hay el aumento progresivo del intervalo PR. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Voy a revisar. ¿Todo claro, María? Sí, doctor. Camila Ávila, ¿todo claro? Sí, doctor. Valeria, Sí, doctor. no van a hacer barbaridades en la vida, ¿no? Micaela, Sí, todo claro. Edu, Eduarda, Carrión, Igual, todo claro. está muy claro, ¿no? Vamos a ver. Perfecto, déjenme revisar, son muchos, estoy conociéndoles recién a muchos de ustedes sin mascarilla. Es interesante. Perfecto. Que progresa aún más, señores, el grado de conducción, la alteración a nivel del nódulo sinusal, las aurículas pierden toda capacidad de despolarizar el ventrículo, es decir, hay un divorcio entre la actividad auricular y ventricular, pasamos a llamar un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Divorcio, no se entienden más, las aurículas laten por su lado, el nódulo sinusal está despolarizando el ventrículo, miren aquí como está el gráfico, ondas P's, 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 aquí debe estar metida a una frecuencia, y los complejos QRS por otro lado. No hay una sincronía en la despolarización auricular y ventricular. Este tipo de bloqueos auriculoventricular de tercer grado generalmente son por degeneración del sistema de conducción, por el envejecimiento. Cuando ustedes ausculten una persona de la tercera edad con frecuencias bajas, 30, 34, 40, piensen que hay una degeneración del sistema de conducción, una enfermedad del nódulo sinusal o un síndrome de la negra. Se necesita trazos bien largos para identificar exactamente dónde están las ondas P y los complejos QRS. Pero generalmente los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, las frecuencias ventriculares son bajas, 30, 40. No hay ninguna asincronía entre la actividad auricular y ventricular. Este tipo de pacientes son sintomáticos y requieren que nosotros repongamos el ritmo. Tenemos que restituir el ritmo. Cuando se da de manera progresiva, los pacientes pueden tolerar, pero cuando es brusco, si yo bruscamente mis latidos que están entre 60 y 100 caen a 30 y 40, voy a tener una baja perfusión y voy a volverme sintomático en este sentido. Entonces, bloqueo auriculoventricular de tercer grado es aquel en el cual existe
una disociación total entre la actividad de las aurículas y de los ventrículos. Vamos a ver un deber que me han puesto aquí. A ver, la señorita, ¿qué dice aquí? Freddy, el señor Freddy Ortiz Verdugo, está por allí. Sí, doctor. Vamos a ver. Bloqueo de tercer grado. Causas. Las causas se puse el aumento del tono oral, la enfermedad progresiva del sistema de la conducción cardíaca, la fibrosis o esclerosis, la enfermedad de Lenegre. Lenegre es la principal causa. Siga. Calcificaciones, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, procesos infiltrativos, infecciones como carditis de Lyme, bloqueo del nodo AB congénito y hiperpotasemia, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y algunas drogas como beta bloqueantes, apuesto que decimos antiarrítmicos, adenosina digital. Bien, preguntas por favor entre los disturbios de conducción auriculoventricular. ¿Alguna duda que no esté claro? Ya vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro. Entonces, siempre como moraleja tenemos nosotros que, y ahí lo de la palabra, tenemos que tener trazos largos y primero identifiquen las ondas. A ver, Roberto González y luego Joana Lee. Buenas tardes, doctor. Una pregunta sobre las del tercer grado. Si bien la onda P y el complejo QRS no están sincronizados, ¿hay alguna sincronización de complejos QRS, por ejemplo, siguen con la secuencia de 0.84 en cada RR? ¿O eso también se dispone? Muchas veces, pero les muestro nuevamente la imagen, muchas veces necesitamos primero trazos largos, ¿no? Porque puede dar la apariencia, si yo señalo aquí, miren para dibujar, miren, si yo mido, si veo esta onda P de aquí, veo esta P que ya está bloqueada, ¿no? Veo aquí esta P, parecería que está ante el QRS. Lo que tenemos que hacer es medir los intervalos RR por un lado y los intervalos PP por otro lado. Es decir, mido esta distancia de aquí a acá, es la misma que de aquí a acá, es la misma que de aquí a acá. ¿Cuál más está clara? De aquí la otra cae dentro del QRS, de aquí a acá, esta cae aquí, esta cae aquí. Y los RR están por otro lado a frecuencias más bajas. Miren este de aquí, el 1RR, el 2, el 3 y el 4. No cumplen criterios ni para bloqueo de primer grado, ni criterios para bloqueo de segundo grado, MOVITS 1 o MOVITS 2. Independencia total. Joana. Sí, doctor, no entendí muy bien si es que estos bloqueos, o sea, cualquier tipo, se da en todo el electrocardiograma o hay como se todo. No, todo. Se entiende que estoy con latidos bajos y eso se va a registrar en todas las derivaciones, ¿no? Sino el de 2 largo es la mejor derivación para analizar este tipo de derivaciones. Si los pacientes llegan en grados avanzados de bloqueo, ¿no?, con frecuencias bajas y sintomáticos, nosotros tenemos que reponer el ritmo en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables. ¿Cuáles son estos pacientes hemodinámicamente inestables? Pues los pacientes hipotensos con alteraciones neurológicas, alteraciones del sensorio. Yo tengo que devolver a este tipo de pacientes la actividad ventricular, el volumen sistólico.
Y para eso se requiere a este tipo, si estamos viendo, ¿no? A este tipo de dispositivos conocidos con el nombre de marcapasos. Antiguamente colocarse un marcapaso era prácticamente el purgatorio. ¿Ya? La gente que decía, tienes un marcapaso, pues si se apaga el marcapaso te vas a morir. La electrofisiología ha evolucionado tanto, ha avanzado tanto, que ahora se tienen indicaciones muy específicas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que saber decidir? Si la alteración, si el bloqueo que presenta el paciente es por una causa reversible o no, o por una causa irreversible. Ahí viene la historia clínica, la anamnesis. Vemos un paciente que llega a la emergencia con un bloqueo auriculoventricular, revisamos la historia y vemos que está tomando digital, que está usando beta bloqueador. Yo puedo pensar que ese disturbio de conducción puede ser causado por el fármaco. Para eso se inventaron este tipo de marcapasos. Hay dos tipos de marcapasos: los temporales, aquellos que, como dice la palabra, van a estar un tiempo estimulando al corazón desde el exterior. Estos marcapasos temporales tienen un generador, como ustedes ven aquí, el cable que va conectado y la lead, que se llama, que es el alambre que llega a la lead, que va, ¿dónde va colocado? A la punta del ventrículo, no a la punta, al ventrículo derecho, para estimular. Entonces, si yo creo que la causa del bloqueo fue farmacológico, fue alguna intoxicación del paciente, podemos usar este tipo de marcapasos que pueden estar en el cuerpo durante unos 7 hasta 10 días con todos los cuidados necesarios. Si luego de este tiempo no recupera el paciente la actividad de la frecuencia cardíaca, pues los pacientes tienen indicación de colocar este tipo de dispositivos, que son los marcapasos definitivos. Miren el tamaño en relación a la mano. Siguen evolucionando. ¿Por qué está compuesto el marcapaso? El marcapaso está compuesto por el generador, que es esto que estoy mostrando aquí, la lead del marcapaso, que es este cable de aquí tenemos en el gráfico, por dónde se coloca. Se hace un bolsillo subcutáneo a nivel subclavio. Generalmente colocamos en el lado opuesto. Si el paciente es diestro, le ponemos al izquierdo; si es zurdo, le ponemos a la derecha. Se cateteriza la vena subclavia, porque el marcapaso, la punta está aquí en el ventrículo derecho. Desde aquí se estimula la contractilidad del ventrículo. Existen varios tipos de marcapasos dependiendo de cuál es la indicación. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares, los que necesitan marcapasos definitivos son los de segundo grado, MOVITS 2, y los de tercer grado. Ojo, en los de segundo grado, MOVITS 1, y en los bloqueos AV de primer grado, no es indicación colocar el marcapaso. Pero esto se lo hace luego de hacer un diagnóstico de todas las probables causas que puede tener. Pues yo no puedo llegar el paciente a la emergencia e inmediatamente decir: señor, su frecuencia está baja, tiene un bloqueo, marcapaso. No, porque si yo pongo un marcapaso en un paciente que tiene una causa y la causa pasa, voy a tener un corazón que recibe dos estímulos: el propio de su nódulo sinusal y el otro que yo le puse erróneamente por el marcapaso. ¿Cuánto tiempo dura un marcapaso? El generador, pues depende del uso, si está dependiente o no, puede superar los 10 años. La vida que puede realizar los pacientes, vida normal. Puede hacerse una resonancia magnética, Micaela. ¿Qué pasa si le llaman y le preguntan que tiene que hacerse una resonancia por la columna y tiene marcapaso? No,
no pueden hacerse por el metal que puede influir. Ahora hay otros dispositivos de marcapaso que podemos utilizar. ¿Alguna pregunta de los bloqueos auriculoventriculares? Primer grado, aumento del PR, todas las P's conducen. Segundo grado, MOVITS 1, P que no conduce con aumento progresivo del PR. MOVITS 2, P que no conduce sin aumento progresivo. Y de tercer grado, ondas P por su lado, QRS por otro lado, con frecuencias bajas, sin ningún criterio de otro tipo de bloqueos. Preguntas. Martín, preguntas. Todo claro, doctor, para mí. Juan Mateo. También todo claro. Todo claro. Freddy Calle. Todo claro, doctor. Muy bien, hacemos una pausa de 10 minutos para entrar en el siguiente tema. Pausa, por favor.
Vamos a conectarnos. ¿Ya tienen fechas de exámenes? Estamos coordinando, doctor, justamente para mandar el calendario que hiciéramos nosotros y ver que la doctora Crespo... ¿Y qué están proponiendo ustedes? ¿Para cuándo quieren el examen conmigo? Sería el martes, creo, justo de la semana del 24, o sea, martes 25, si no estoy mal, déjenme revisar. Ya. Martes 25. Conmigo el examen va a ser martes, ¿no? Un grupo de 2 a 3 y el otro grupo de 3 a 4. ¿De acuerdo? Me organizan para el martes. Estamos. Muy bien, compártanme, Juan Mateo, compárteme los electrocardiogramas, los tres, uno de los tres que quiero ver. Ese no, el siguiente. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, ¿quién quiere hacer algún comentario de este electrocardiograma? A ver, todos les mandé, todos recibieron el electro, ¿no?
A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera opinar? Nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué les llama la atención? ¿Es un electro normal? ¿Todo está en orden? ¿Hacia dónde se orientaron? Vamos, Daniel Vázquez, vamos. ¿Qué vio de su electrocardiograma? Esa es parte del deber que les envié, 3 electrocardiogramas para que lo revisaran. Daniel, ¿qué llama la atención de ese electrocardiograma? Daniel, ¿no se escucha? Daniel Vázquez. Sí. Alguien indíqueme si yo puedo dibujar cuando... A ver, Juan Mateo, ¿estás compartiendo tú? ¿Yo puedo usar el puntero o no? No creo. A ver, ahí dice una opción. No. Bueno, vamos señalando lo que dice Daniel. A ver, Daniel. ¿Es un electro normal o no es un electro normal? Primer punto. Daniel, se fue, Daniel. No, estoy... Ya. Sí les entregaron estos electrodos a todos. Sí, pero pensé que no había que interpretar. Bueno, vamos sobre la marcha. A ver, vamos con Ananda de la Caridad. Ananda, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué llama la atención del electro? ¿Es un electro normal? ¿Qué se sale de la interpretación y rutina normal que nosotros lo hacemos? Me parece que las ondas S en D2 está muy alargada. Las ondas S en D2. D2. A ver, muéstrame el D2, por favor, Juan Mateo. Perdón, el D3. En D3. Sí. ¿Dónde está el D3? Yo lo primero que diría de este electrocardiograma sería que la disposición, la representación de las derivaciones está de manera muy diferente a lo que nosotros hemos aprendido. Miren cómo sale. Es un electrocardiograma solo de 2 canales. No tiene los 3 que nosotros vamos viendo, D1, D2, D3. Señalemos el D1, ¿dónde está? D1, ahí, ¿no es cierto? El D2 abajo. Miren dónde está el D3. ¿Ve? De ahí viene el ABR, el ABL, ABF, y las precordiales van así mismo B1, B2, B3, B4. Entonces, miren, la disposición de este electrocardiograma es diferente. Hagámoslo un poquito más grande, Juan Mateo, y borremos lo que señalaron. Muy bien. Si yo les pregunto cuál es el eje eléctrico a Roberto González de este electrocardiograma, ¿qué me dice del eje eléctrico? Solo un segundo. Este está para la derecha. Para la derecha. Valeria Poma, ¿qué opina del eje eléctrico de este electrocardiograma? Yo también pensaba que estaba para la derecha. Camila Ullauri, ¿dónde está el eje eléctrico? Se fue Camila. Daniel alzó la mano. Sí, está desviado hacia la izquierda. A la izquierda. Tenemos 2 a la derecha, 1 a la izquierda. A ver, Luis Sempertegui. Sí, doctor, está desviado a la izquierda, según yo también. Ya, y vamos a ver quién delibera, porque estamos 2 a 2. Michelle Cedeño. Yo iría a la izquierda. Señalemos el QRS con Mateo en D1.
con un círculo como sé hacerlo yo. ¿Ya? Y señalemos el QRS en ABF, ABF, ABF. Vemos que predomina lo negativo en ABF, el eje está a la izquierda. Por favor, señor, estamos terminando el ciclo y estamos con problemas para ver el eje. Es un eje a la izquierda. Si yo analizo la onda P y el intervalo PR, ¿cuál es su concepto, Ana Cristina Serrano? Hagamos un poco más grande la derivación D2. ¿Ya? Vamos a analizar en D2 la onda P y el complejo QRS. Ana Cristina. Es una onda P y un intervalo PR normal. El intervalo está... Sí, es normal el intervalo, pero parece. Martín Francisco Yumi, ¿cuál es la opinión que tiene? Me parece que está un poco estrecho. Parece que está un poco estrecho, no vamos a utilizar la palabra estrecho, sino corto. ¿Ya? Alberto José Arizaga, ¿cuál es su opinión de esa onda P y del intervalo PR? La onda P en cuanto a morfología parece normal, igual en tiempo, pero el intervalo PR sí se encuentra entre 0,08 y 0,12, sí puede ser corto. Perfecto. Dejemos de compartir la pantalla, Juan Mateo, que necesito escribir aquí. Muy bien. Entonces, nosotros vamos... Coge en blanco. Solo un momento, por favor. No tengo pizarrón y me hace falta. Estamos viendo una hoja de Word, por favor, allí. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Intervalo PR. Habíamos dicho que el valor normal es de 0,12 a 0,20. Que si está menos de 0,12 estamos hablando de PRs cortos, no estrechos. Y si es que tenemos más de 0,20, estamos hablando de PRs prolongados. Acabamos de ver si los PRs están prolongados, caemos en el capítulo de los bloqueos auriculoventriculares, de los cuales hemos visto de primer grado, hemos visto el de segundo grado con los dos tipos de Movitz, 1 o Wenkenbach y 2, y el bloqueo AB de tercer grado. Perfecto, muy fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el PR está corto? Cuando el intervalo PR está corto, hablamos de corto, como en el ejemplo que les mostré, cuando está menos de 0,12 segundos, caemos en el grupo de los síndromes de preexcitación. Síndromes de preexcitación. El principal síndrome de preexcitación es el famoso Wall-Parkinson-White. Síndrome de Wall-Parkinson-White. Wall, los Fs, Parkinson, no el Parkinson de la cabeza, de la dopamina, White, no el señor White de Breaking Bad. Wall-Parkinson-White. ¿Cómo se caracteriza desde el punto de vista electrocardiográfico el síndrome de preexcitación? Porque presenta un PR corto. ¿Cómo yo entiendo que el PR se acorta?
El estímulo se está originando del nódulo sinusal, pero no pasa por el nódulo auriculoventricular a los ventrículos. Pasa por un atajo, perdonen el término, una vía accesoria. Regresamos al escenario de la policía que controla documentos. Hoy le avisan, hoy en Asolano están controlando. Yo me voy más, paso por el Sinaí, me meto por atrás, paso por el Noé, evito la... Vías accesorias. El PR corto se explica porque hay vías accesorias que llevan el estímulo directamente del nódulo sinusal a los ventrículos. Por eso no tenemos un PR entre 0,12 y 0,20, sino un PR corto. Entre el síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por tener un PR corto y por tener una muesca inicial en el complejo QRS, en la onda R, conocido con el nombre de onda delta. Por favor, compárteme nuevamente, por favor, Juan Mateo, la imagen del electro, onda delta. Debes dejar de compartir. Vamos a compartir, stop share, listo. Y concrete, miren, ahí está. El D2, bien estaba en zoom, está perfecto. Miren cómo, exacto. Vean cómo está la onda R. Tiene una parte ascendente, una muesquita y sigue. Esa muesca inicial, señálame por favor, Juan Mateo, esa pequeña muesca es todo hasta abajo, desde abajo. Desde donde se inicia todo, no el QRS, solo la muesca, solo la rama ascendente de el más abajo, desde eso a esa muesquita inicial se conoce con el nombre de onda delta. Entonces, cuando ustedes tengan un PR corto con ese empastamiento o esa muesca inicial en el complejo QRS, estamos ante una onda delta con PR corto conocido con el nombre de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es el de preexcitación más frecuente que tenemos nosotros. Y el otro síndrome de preexcitación que vemos nosotros, vamos a dejar de compartir la pantalla para yo compartir mi pizarrón aquí. ¿Estamos viendo mi hoja? ¿No se ve? A ver, ¿dónde estamos? Que no puedo compartir. Allí estamos viendo. ¿Estamos viendo, por favor? Sí. Perfecto. Entonces quedamos. Cuando tenemos un PR corto con onda delta, eso es igual a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y si tenemos un PR corto sin onda delta, se conoce con el nombre de síndrome de Long-Gano-Levine. Quiero ver si se escribió bien, ¿ya? Si tengo PR con los dos son síndromes de precipitación, los dos tienen la misma conducta, los dos tienen la misma modalidad terapéutica, pero el uno. Si hay onda delta, nosotros vemos que se trata de un Wolff-Parkinson, de lo contrario, trata de un Long-Gano-Levine. ¿Qué repercusión clínica tiene esto de aquí? Repercusión clínica. ¿Qué repercusión tiene? Si es un hallazgo, si yo, cualquiera de ustedes, Rafaela, Carlos, Carla, José, Pedro, Edu, Iván, Daniel, cualquiera, Cami Ávila, como veo aquí, Elisa Loyola, que dice, doctor, ya acabé la plaza, estoy aburridísimo, comiendo así, ¿no? Roberto González, etcétera, se hace un electrocardiograma.
por otras causas y encontramos en el electrocardiograma un PR corto con onda delta, diagnosticamos de un Wolff-Parkinson-White, y si son asintomáticos no se hace nada. Observación. Salvo tengan profesiones de alto riesgo. Esta era la conducta que nosotros teníamos hasta hace algunos años. Encontramos el Wolff-Parkinson, usted que trabaja, soy médico, soy abogado, etcétera, etcétera, observar. Y si nunca en lo largo de la vida desencadena arritmias, que es uno de los problemas de estos síndromes, no se hace nada. Pero si encontramos en pacientes de alto riesgo, que en profesiones de alto riesgo, profesiones, no pacientes, que pueden desencadenar arritmias, supongamos, piloto de avión, un chofer de autobús, un chofer de una buseta, un limpiador de vidrios ahí en Nueva York, de esos que pasan por los edificios, nosotros no sabemos cuándo puede desencadenar una arritmia que puede ser complicada. Esa era la conducta que manteníamos nosotros. Actualmente, señores, los médicos que se encargan de estudiar las arritmias, que son los electrofisiólogos, y las guías actuales dicen que ante la facilidad de identificar la vía accesoria, estos pacientes con Wolff-Parkinson-White deben ser sometidos a lo que se llama una ablación por radiofrecuencia, es decir, por medio de cateterismo cardíaco, identifican en dónde está la vía accesoria y la eliminan. Una vez que se elimina la vía, el estímulo va a ir siempre por el sistema de conducción normal, es decir, por el nódulo auriculoventricular. ¿Y en qué se basan estos doctores en hacer a todos? Uno, por el alto éxito que tienen hacer un procedimiento de bajas complicaciones, y dos, porque dicen que hay un mínimo riesgo de muerte súbita en un paciente que tiene Wolff-Parkinson-White. Dice a Santiago, a Roberto, le dice el doctor, mire, quédese tranquilo, como decía el doctor Niquimía a los pacientes antes, pero usted tiene un mínimo riesgo de tener muerte súbita y le acabó la vida. Entonces usted lo que hace es buscar alternativas de tratamiento. Muy bien, se me ha ido el tiempo, no voy a darles más porque no quiero confundirles más. Entonces, para la próxima clase, para el día viernes, van a revisar bloqueos auriculoventriculares. Voy a mandarles unas imágenes de síndromes de preexcitación y de bloqueo. 2 electros voy a mandar para el día viernes, para que hagan deber, no como ahora que no nadie pregunta y nadie colabora. Me hacen el detalle, el informe detallado, el electrocardiograma que les voy a mandar. De los 3 que les mandé, los otros 2 son para la clase del viernes, que vamos a ver bloqueos ya no a nivel auriculoventricular, sino cuando el estímulo ya pasa el nódulo auriculoventricular y el retraso está en los ramos de conducción, tanto en el derecho como en el izquierdo, lo que se llama los bloqueos auriculoventriculares. Alguien pegó un bostezo maravilloso aquí, no voy a decir el nombre, pero casi desaparece mi laptop. Preguntas finales. Estamos 64 conmigo, ¿alguien faltó? Bueno, ustedes los representantes se encargan de avisar. Daniel. Sí. En el electro que analizamos, doctor, hay, creo yo, cambios en el segmento ST de B1, B2 y B3. ¿Es normal que estos síndromes provoquen esos cambios? Sí. Cambian, perfecto. Ese es un buen comentario. Si la despolarización vino por otra vía, es normal que la repolarización se altere. Son generalmente pacientes jóvenes. Yo voy a pensar, como veo en el electro, que ese supradesnivel sea por infarto. Otra cosa sería que venga con cuadro clínico
de síndrome de cardiopatía isquémica, como siempre hemos dicho, que la cardiopatía isquémica tenemos que analizar en el contexto del cuadro clínico, pero es normal eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, señores estudiantes, les mando un abrazo, estudien y nos conectamos el día viernes. Chau, chau con todos. Gracias, doctor, que le vaya bien. Gracias.